como ya dijo la pastora Andrea, me hizo spoiler, no es cierto. Hoy es la última sesión de la serie de los clásicos, chicos. La última ya. 24 sesiones. ¿Sabes cuántos son 24? Medio año, esos son 24 sesiones. El año tiene 52 semanas, 52 a 24 son la mitad de los domingos del año. Y créeme que nos quedamos cortos en hablar de las historias de la Biblia. O sea, nos faltaron un buen, de verdad. Pero hice lo mejor que pude. Espero esta serie te haya bendecido, Dios te haya hablado, hayas visto la Biblia de una manera diferente, de una manera fresca, más real, más aplicada a tu vida. Y hoy quiero pedirte algo, en lugar de que ores tú por ti mismo, por tu corazón y por lo que siempre oramos, ora por mí. ¿Qué te parece? Me entusiasma y me desafía mucho el tema del día de hoy y quiero hacerlo de la mejor manera. ¿Sale? Entonces cierra tus ojos ahí donde estás y no repitas después de mí. En tu oración personal, ora por mí. Dios, te entrego esta palabra. Te entrego este momento. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Hoy queremos pararnos delante de la cruz del Calvario. Hoy queremos pararnos delante de ese pesebre que contuvo la gloria del universo. Hoy queremos pararnos delante de aquella tumba vacía y poder verla proféticamente, espiritualmente. Espíritu Santo, revélanos a Cristo Jesús esta tarde. Amén, amén. La sesión de hoy, sesión final de la serie Los Clásicos, tiene como título Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Estoy, como les digo, entusiasmado por esta sesión. Yo creo que toda la Biblia habla de un solo personaje, es Jesús. Desde el momento en el que Adán y Eva fallan y se hace una promesa de que un descendiente de Eva iba a pisar la cabeza del enemigo. Desde ese momento podemos ver la figura de Cristo Jesús como el Salvador, el que iba a destruir al enemigo. Y el inicio de Jesús no fue precisamente en Belén, cerca del año 0. Ese no fue el inicio de Jesús. Ni siquiera su muerte fue alrededor de los años 30, de sus años 30. Dice la Biblia que primero, que el Cordero de Dios, que es Cristo, fue inmolado en la eternidad. Esto significa que el plan de morir en la cruz no fue un plan secundario o un plan de rescate. Siempre fue el plan. Siempre fue el plan. Porque lo que Dios había hecho desde el principio de la creación, todo su plan, era para que en algún momento de la historia Él se revelara a nosotros y nos revelara su corazón. Y no hay otra manera de hacerlo que a través de hacerse como nosotros. Es la única forma en que nosotros podíamos interpretar y conocer el corazón de Dios. Y te lo decía la semana pasada, sé que hay dolor en la historia humana, sé que hay situaciones que no entendemos y nuestra capacidad no alcanza a comprender por qué pasaron así, pero todo debió pasar como pasó, para que llegara el momento en el que Cristo Jesús se manifestara, anduviera en medio de nosotros y muriera en la cruz del Calvario. Y te lo decía ahorita, Jesús no inició su vida en un pesebre en Belén. La Biblia dice en Primera de Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible. Si te quedaba duda de quién es Jesús, Jesús no es alguien subordinado, un semidios o algo así, no. Cristo Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento hecho hombre. Y el apóstol Pablo aquí lo remarca, Él es la imagen del Dios invisible. Y también dice algo más de Jesús, que Jesús es el primogénito de toda creación. Eso significa que fue lo primero creado y te lo explico así. Cuando Dios estaba solo en el universo, en un total vacío, porque Dios principalmente es voz, aliento y sonido, y ninguna de las tres cosas las puedes ver ni palpar. Ni la voz, ni el aliento, ni el sonido lo puedes ver ni palpar. Era lo único que existía en el universo, un universo vacío donde estaba la voz, el aliento de Dios y el sonido de la voz de Dios. Y lo primero que Dios hizo, lo primero que Dios creó fue un cuerpo en el cual habitar. Ese cuerpo es Cristo Jesús. Por eso leíamos ahorita que Él es el primogénito de toda la creación. Antes de crear cualquier cosa, cualquier planeta, cualquier estrella, el planeta Tierra, antes de crear lo que sea, Dios hizo un cuerpo en el cual habitar.
Y ese cuerpo, esa es la imagen del Dios invisible, que es Cristo Jesús. Y mira, a partir de Jesús, Jesús fue el molde para toda la creación. Todas las leyes biológicas, físicas, químicas que rigen el cuerpo de Jesús, rigen toda la creación. Todas las leyes que Dios establece para hacer un cuerpo y para crear un espíritu y un alma en ese cuerpo es lo que rige absolutamente toda la creación, ¿sí? Los minerales que están en la creación, el agua que está en la creación, viene de un modelo. ¿Quién es? Cristo Jesús. La tierra se parece mucho al cuerpo humano. ¿De qué estamos hechos? El planeta Tierra, de tierra y agua, son los mismos minerales, los mismos componentes. Jesús fue el modelo. ¿Cómo se mueve la sangre en nuestro cuerpo? Pues de la misma forma que el agua se mueve en el planeta. Y hay muchas similitudes. De hecho, aún en los animales puedes ver cierto rasgo de este modelo inicial, ¿sí? Todos los animalitos tienen pues 2 ojos, una nariz, sus orejas. Hay obviamente de diseños a diseños, ¿verdad? Pero Jesús fue lo primero creado por Dios, un cuerpo en el cual habitar. Jesús es el molde, toda ley biológica, toda ley física, química, aún espiritual y emocional que rige el mundo y la creación, primero estuvieron en Jesús. Por eso Juan dice que la ley se hizo carne, o el verbo se hizo carne, ¿ok? Y no es la ley de Moisés la que se hizo carne, sino la palabra que rige todo el universo, esa palabra que en un inicio, recuerdas, estaba sola y que solamente se escuchaba el sonido de la voz de Dios, esa palabra se hizo carne en Jesús. Y lo resumo de esta manera: Jesús es como Dios y Dios es como Jesús. No puedes entender a Dios de otra manera más que a través de Jesús. O sea, Jesús es como Dios y Dios es como Jesús. Te voy a leer otro verso para reafirmar esta idea porque es la base de todo lo que quiero decir el día de hoy. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. ¿Estás acá conmigo? No puedes ver las palabras, el aliento y el sonido. No puedes ver. Cuando dice la Biblia que Dios es la palabra, Dios es eso. Para que haya palabra debe haber aliento, sonido y obviamente pues la palabra, la información que hay detrás de eso. Pero eso no lo puedes ver. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero hay alguien, el unigénito Hijo de Dios. Y dice que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces Jesús es como Dios y Dios es como Jesús. Todo este plan fue porque Dios quería mostrarse, enseñarnos su corazón, porque los seres humanos somos muy buenos especulando acerca de Dios, de la vida de otras personas. Juzgamos todo a nuestro alrededor dependiendo de nuestro entendimiento y lo hacemos también con Dios. Por eso Dios quería revelarse a nosotros. Y ojo acá, hay un texto bien famoso, ¿no?, que conocemos, que es Dios es amor, y lo decimos así: Dios es amor, ¿sí? Alguien puede decir, ¿quién es Dios? Y acá los que crecimos en escuelita dominical podemos contestar, Dios es amor. No entendemos eso todavía, pero lo sabemos decir, ¿verdad? Aquí va algo. Si Dios estaba solo en el universo al inicio, ¿qué era? Voz, sonido, palabra, ¿sí? Aliento. Si Dios estaba solo en el universo, Dios no puede ser amor, porque el amor no existe sin relación. No puedes ser amor tú solo. No se puede, es imposible. Dios es amor significa Dios es relación, ¿sí? No puede haber amor sin relación. No, solito nadie puede experimentar amor. Ese de que el amor propio se experimenta cuando amas a otros. Te lo he enseñado tantas veces. En el dar está el recibir. El descubrimiento del amor incondicional, genuino, está exclusivamente en las relaciones con otras personas. Ayer oficiaba mi boda número 56 en mis 9 años de ministerio y les decía a los muchachos que en ocasiones los matrimonios no logran experimentar un amor más profundo e incondicional porque a los pocos años dejan de luchar por el amor. Porque creemos que el amor es sencillo, que es fácil, que se da de manera orgánica y natural, y no es así. El amor es la batalla más grande en la vida, ¿sí? Yo quiero envejecer con mi esposa, Miss. ¿Por qué? Porque quiero experimentar el amor incondicional. Ahorita no lo experimento. Es ambiguo. La amo incondicionalmente y a veces no. Ríete, esposo, no tengas miedo.
A veces la amo incondicionalmente y otras veces digo, ¿por qué es así? ¿Por qué es de esta manera? No, amén. No voy a experimentar, escucha, no se experimenta el amor incondicional hasta que Miss no tiene nada que ofrecer y yo no tengo nada que ofrecer más que solo amarnos. Y eso solo se experimenta cuando has cruzado todas las batallas y las barreras del amor. Por eso el divorcio es algo que no te condena, obviamente, pero yo creo que el matrimonio fue creado para durar toda la vida. No te excluye del reino jamás, pero yo creo que una relación matrimonial es un pacto para toda la vida. Porque es así como tú y yo podemos experimentar el amor incondicional. Ahora, Dios es amor. Dios no podía ser amor sin que Él tuviera a quien mostrarle amor incondicional. Sin que Él tuviera una plataforma donde Él pudiera hacernos sentir amados, donde Él pudiera darse incondicionalmente, donde Él no pidiera nada a cambio y solamente diera, porque Él es eso. Y entonces el plan completo inició. ¿En dónde? En Génesis. En Génesis, te explicaba que Dios es relación, ¿verdad? En Génesis, la relación estaba basada en dos cosas. Primero, era una relación a través de comunión. Adán y Eva y la generación adámica compartían con Dios todo. Eso es comunión, ¿ok? Eso es comunión. Dios les comparte la creación, ellos la administran y era un trabajo en sinergia y en equipo, juntos, todos. Era algo hermoso porque nadie decía tener suyo nada. Todo era de todos, todo era de Dios, todo era de Adán, todo era de Eva y todo era de la generación adámica. Era algo hermoso porque Dios anhela eso, Él es amor y Él disfruta cuando las personas nos amamos, porque ahí es donde Dios está. Y había otra forma de que en que la relación funcionaba al principio y era a través de ofrendas. Vemos a Caín y Abel llevándole ofrendas a Dios. Y escucha, Dios no necesita nuestras ofrendas. Dios no se come nuestras ofrendas, Dios no gasta nuestro dinero, Dios no recibió ninguna de las ofrendas del Antiguo Testamento, literalmente ni la ofrenda de Caín ni la ofrenda de Abel. Dios pide ofrendas primero, te lo voy a explicar por qué. ¿Estás acá conmigo? Primero Dios pide ofrendas porque Él da, porque Él nos dio todo, porque nadie puede ser más generoso que Dios, nadie puede ser más generoso que Dios. Y cuando tú dices amar a alguien, lo primero que haces es dar todo, y Dios lo hizo. Y entonces Él dice, ¿quieres tener una relación conmigo? Tú tienes que responder también. ¿De qué manera? Con lo que tienes. O sea, no lo necesito, ¿sí? No me hace más Dios de lo que ya soy, pero si quieres tener una relación conmigo, tráeme dame una ofrenda de lo que tienes, de lo que has ganado. ¿Y sabes qué? Lo que tú quieras. Abel lo hizo bien porque entregó lo primero y lo mejor de corazón. Caín lo hizo mal y vemos cómo hubo una relación funcional y una relación disfuncional. Y me gusta porque hay mucha enseñanza en Génesis. La relación de Adán y Eva con Dios era llena de amor y de confianza hasta que el pecado llega y Adán y Eva se esconden y tienen miedo de Dios. Y yo creo que cuando Adán y Eva fueron creados, como fueron creados a la imagen de Dios, en el corazón de ellos estaba la ley escrita de Dios. Ellos no necesitaban una ley constitucional que dijera no matarás. La ley escrita estaba en su corazón y por lo tanto no había homicidios, no había mentira, no había chisme, no había robo, no había nada de eso porque estaba en su corazón. Pero después de la caída, y esto es algo fuerte, después de la caída, cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, recuerda que el huerto del Edén era el tabernáculo de Dios, el templo de Dios. Y todos los seres humanos iban a tener un encuentro con Dios ahí. Dios se revelaba a través del árbol de la vida. Imagínate qué hermoso es eso. Dios se revelaba a los seres humanos a través de un jardín. O sea, eso es algo raro. No sé si alguna vez lo habías visto así. Se revelaba a través de un jardín. Pero Dios así es. Dios es bello. Pero cuando el jardín es quitado, literalmente la comunicación se rompió entre Dios y los seres humanos. El cielo y la tierra estuvieron separados por ese tiempo. Y en esa temporada, desde que Adán y Eva salen del huerto del Edén hasta el diluvio, pasan 2000 años donde la percepción del ser humano de Dios fue muy diferente.
Porque en esos 2000 años en la tierra, no te quiero asustar con esto, ¿verdad? Pero en esos 2000 años en la tierra había superhombres, Avengers, Nephilims. La Biblia les llama gigantes, ¿ok? Y eran semidioses porque eran hijos de ángeles mezclados con mujeres humanas. Está en la Biblia, no estoy inventando nada. Está en la Biblia. Y estos hombres gigantes, semidioses, que se mezclaron con las mujeres y tuvieron hijos, obviamente igual, dioses o hijos de dioses, porque así los consideraban, empezaron a subyugar a los seres humanos en la tierra. Empezaron a pedirles tributo, empezaron a pedirles sacrificios, empezaron a pedirle aún sacrificios humanos a las personas. Y Dios les había dado la autoridad a Adán y a Eva. Y Adán y Eva, ¿sí?, cuando pecan, pierden esa autoridad y se la dan al enemigo. Y el enemigo aprovechó para subyugar al ser humano. Y entonces, durante esos 2000 años, la mente humana fue condicionada para ver a Dios como un tirano. Para ver a Dios como alguien que exige, que pide y aún pide la vida de tus hijos si es necesario, solamente para mostrar su propia autoridad y su propio poder. Y era terrible porque las personas no comprendían a Dios, ¿sí? Adán y Eva había quedado en el pasado. Ellos habían tenido algo hermoso con Dios, pero se había perdido, y ahora tenemos a estos que se hacen pasar por Dios, pero que no están reflejando el verdadero amor de Dios. Y es ahí donde nace algo terrible que nos ha traído mucha destrucción. Ahí es donde nace la religiosidad o la religión. Porque la religión son especulaciones acerca de Dios y de la vida. Y te voy a poner un ejemplo. La relación original era a través de ¿qué? De la comunión y de las ofrendas. Es que siempre ha sido así, es dar y servir. Siempre ha sido así. Pero en la especulación de estos nuevos semidioses, llegaba el punto en que decía, bueno, yo quiero que Dios haga algo, ¿verdad? Y le llevo una ofrenda. Entonces, no pasó lo que yo esperaba que pasara, no llovió. Ponte a pensar esto conmigo. No llovió. Entonces Dios quiere algo más. Entonces voy a llevar más ofrenda. No llovió. O sea, estoy especulando. Es lo que hacían los seres humanos. Entonces ahora voy a llevar ofrenda del campo y ofrenda de animales. Y no llovió. Entonces Dios no está satisfecho con esta ofrenda. Entonces le voy a llevar ofrenda del campo, ofrenda de animales y a un esclavo. Se lo voy a sacrificar a este Dios a ver si me responde. Y de casualidad el Dios respondió y llovió. Y dice, creo que esta fórmula funciona. Y va y la comparte con todos los demás y dice, cuando sacrificas a un esclavo llueve. Y después esa fórmula no funcionó. Empezaron a incluir a sus propios hijos, a sus hijas, a sus primogénitos. Y ese entendimiento duró milenios. Los aztecas, los mayas, todos acá en Mesoamérica lo hacían de la misma manera, porque la religión no es otra cosa que una especulación acerca de Dios, acerca de eso. Y era tan fuerte el sistema de sacrificios que cuando Noé se baja del arca, ¿qué es lo que hace? Ofrece un sacrificio de animales a Dios. ¿Por qué? ¿Dios lo pidió? No, tú no lees en ninguna parte de Génesis que Dios le haya pedido ni a Caín ofrenda del campo, ni a Abel ofrenda de su trabajo, ni a Noé le pidió ofrendas. No pidió. ¿Por qué lo hicieron? Porque era la manera en la que ellos creían o entendían que se podía tener una relación con Dios. Igual más adelante, unos cientos de años después, hay un hombre llamado Abraham que intenta sacrificar ¿a quién? A su hijo. ¿Por qué? Porque era el entendimiento, era la forma. Yo te lo expliqué en toda esta serie. Baal pedía los hijos primogénitos y los echaban a un horno hecho de metal. Era como un toro hecho de metal que tenía fuego ardiente abajo, y echaban a los bebés recién nacidos ahí, tocaban los tambores tan fuerte para que no se escucharan los gritos de aquel bebé mientras moría. Y Dios quiere revelarse en medio de esa locura humana y nadie lo escucha. Si hoy a veces no lo escuchamos, teniendo la Biblia, teniendo pastores, teniendo iglesias, a veces no lo escuchamos. Imagínate en esa temporada, los oídos de la humanidad estaban cerrados, los ojos cegados a Dios. Y hubo un hombre llamado Abraham
que empezó a tener una relación con Dios, como si estuviera viendo a Dios a través de un pequeño cerrojo. Vio un destello de quién era Dios cuando está a punto de sacrificar a su hijo y Dios se presenta como un ángel y le dice: no lo mates, no quiero a tu hijo, ya he visto tu corazón. Y Abraham entiende algo: este Dios, no los otros, este Dios no necesita sacrificios humanos. Este Dios no pide sacrificios. Él vio mi corazón, algo está pasando acá. Este nuevo Dios, este Dios que se me presentó, está viendo mi corazón. Y más adelante, después de algunas generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, empieza el pueblo de Israel y surge un hombre llamado Moisés, el cual tiene una relación con Dios, no viendo tal vez a través de un cerrojo, pero ahora tal vez lo ve a través de la mirilla de una puerta. Ya ve más claro algunas cosas, porque Dios se le presenta en una zarza ardiente y hasta le dice su nombre, que está bien raro, por cierto. Moisés, pues obvio, yo también hubiera preguntado: ¿y tú quién eres? Hay tantos dioses en la tierra, hay tantas culturas, los griegos, los romanos, todo el mundo tiene, los egipcios, todo el mundo tiene sus propios dioses. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y aquel Dios contesta: yo soy el que soy. Es que no hay otro como yo no necesito un nombre, yo soy el único, yo soy el que soy. Y Moisés entiende algo distinto, y Dios le revela a Moisés que es la siguiente etapa de la relación. Acuérdate, en Génesis, comunión, ofrendas. Con Moisés, la ley de Moisés, la relación era a través de la ley del tabernáculo y del sacerdote, ¿ok? Y la justificación era por sacrificios y holocaustos. La relación funcionaba únicamente si cumplías la ley. Si tú fallabas en la ley, la relación se rompía y tenías que ir y sacrificar algo dependiendo de tu pecado, ¿ok? Para volver a estar en relación. ¿Y por qué era a través del tabernáculo y el sacerdote? Porque el tabernáculo estaba diseñado como una sombra de lo que había sido el jardín del Edén. Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, como el árbol de la vida. Pero en este caso el problema es que la generación de Adán, todos accedían al árbol de la vida. Iban y comían de Dios y Dios se les revelaba. Y ahora en el tabernáculo nadie podía entrar, solamente un hombre. Una vez al año el sumo sacerdote entraba y ofrecía sacrificios por los pecados de todos, oraba por todos solamente una vez al año. Y a través de esa única persona, todo el pueblo de Israel era perdonado y tenía una relación con Dios. Era una relación muy complicada. Nadie puede estar en una relación con base en expectativas, que todos fallamos. Y entonces Dios empieza a trabajar con el corazón de su pueblo, poco a poco. Porque el revelarle al pueblo cómo hacer sacrificios, el revelarle al pueblo cómo poder ofrecer sacrificios, no es otra cosa que Dios humillándose al lenguaje infantil de los seres humanos. ¿Qué es lo único que saben hacer? Pues sacrificios. Bueno, te voy a decir cómo me gustan. ¿Me pueden volver a poner la imagen, por favor? Te voy a decir cómo me gustan los sacrificios. Y empieza a darles reglas y empieza a decirles: córtenlos de esta manera, pueden comer esta parte quémenla para mí, esta parte háganla de esta forma. Pero hay algo extraño en todo esto. Porque en el mismo Éxodo duraron algunas generaciones ofreciendo sacrificios, pero llega un vato, llega un hombre llamado David, que entendía algo que su generación no. David vivió en el tiempo de la gracia sin estar en el tiempo de la gracia. Y en el Salmo 51, 16, 17 dice: Dios, tú no te deleitas en sacrificios. De lo contrario, yo te lo ofrecería. No te agradan los holocaustos. Ay, Dios, decídete. O sea, ¿te gustan o no te gustan? A Moisés le dijiste que sí. Y luego le dices a David que siempre no. Y sigue la lectura, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Dios, tú no desprecias. David había fallado. El Salmo 51 es su oración de arrepentimiento. Y David, mira, tenía feria para ofrecer el mejor sacrificio, el mejor
chivo, el mejor carnero, la mejor vaca, lo mejor podía ofrecer. De hecho, entre paréntesis, cuando Jesús dice, he venido a traer buenas nuevas a los pobres y a los pecadores, es porque eras marcado con una etiqueta en el siglo I como pecador, porque no tenías dinero para ir a ofrecer un sacrificio para el perdón de tus pecados. Y caías en una segregación social donde los pecadores, todos eran pecadores. Lo que pasa es que la gente que tenía dinero para llevar un sacrificio iba y pecaba y traía el corderito religiosamente, los sacrificaba y se iban perdonados. Pero los que no tenían para ofrecer un sacrificio por sus pecados vivían segregados, separados de Dios, sin poder ir a la presencia de Dios porque eran pecadores. Entonces David era rey, tenía la feria suficiente para ofrecer lo que él quisiera, ¿sí? Pero él descubrió algo que los demás no, y es, Dios no quiere sacrificios. A Dios no le importan los sacrificios. El mismo rey David, pero en el Salmo 50 escribe lo siguiente, Salmo 50 del 8 al 14, dice así: no tengo quejas, es Dios hablándonos a nosotros. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero aquí te va lo que dice Dios: no necesito tus toros, los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, a cualquiera de ustedes, a mí tampoco. Si Dios tuviera hambre, no nos los dijera a nosotros. Dice, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de la carne del toro? ¿Acaso bebo la sangre de la cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple las promesas que has hecho al Altísimo. David, o sea, y tú puedes decir, Dios, algo anda mal acá. Alguien se equivocó acá. Mira, Dios no ha cambiado. Ahorita lo cantábamos, Dios sigue siendo el mismo. Quienes hemos cambiado somos nosotros. La percepción que tenemos de Dios, primero fue a través de un pequeño cerrojo, después fue a través de una mirilla. Y qué hermoso en Apocalipsis que dice, estoy a la puerta. Ahora la puerta está abierta para conocer a Dios frente a frente. Pero toda esta interpretación tenía que ver con la cultura, la percepción, el nivel de conciencia, el nivel de madurez de todas las personas a través de las generaciones. Y créeme, apenas el ser humano dio un brinco en su nivel de conciencia de 100 años para acá. De 100 años para atrás, el nivel de conciencia de los seres humanos, su nivel de entendimiento era muy limitado. Y no quiero decir que malo, pero era muy limitado. Y todo fue en parte verdad y en parte especulación, ¿sí? En parte cosas que Dios sí dijo y en parte cosas que venían del propio corazón de los que escuchaban a Dios. Porque no se puede evitar esa mezcla. Y no está mal, las dos cosas son verdad. El punto es que Dios se reveló poco a poco. Más adelante, algunos cientos de años después, el profeta Isaías escribe esto, obviamente de parte de Dios, y dice, Dios diciéndole esto al pueblo: ¿qué es para mí la abundancia de tus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos de carneros y la grasa del ganado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? No, si yo hubiera vivido en el tiempo de Isaías, es Dios, te pasaste de lanza, o sea, se lo dijiste a Moisés. Ahí andaban mis tatarabuelos correteando al chivo para sacrificarlo y ahora dices que ¿quién se los pidió? Sigo leyendo. No traigan más vanas ofrendas, ¿sí? El incienso me es abominación. Sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extienden sus manos, esconderé mi rostro de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque convirtieron el sacrificio en la relación. Creyeron engañar a Dios porque el sacrificio era correcto, pero el corazón estaba lejos de Dios.
Y el profeta también lo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me traen sacrificios, pisotean mis atrios, me encienden incienso, pero no me aman. No me hablan, viven como si no me conocieran. Estoy harto de eso, no quiero nada de ustedes. Es que alguien descubrió algo. Dios ve el corazón. Moisés, Dios está viendo mi corazón. Dios está viendo mi corazón. Abraham también, Dios está viendo mi corazón. Había una revelación, pero el ser humano siempre tiende a la especulación, a la comodidad, a tener a Dios y a nuestra propia conciencia tranquilos con rituales vacíos. Pero Dios lo ve, Dios lo ve. Y yo creo que podemos identificar cada una de estas etapas a través de relación. Yo te decía al principio, Dios es relación. Por eso Dios se presenta hasta Moisés como el yo soy. Pero antes de eso, Dios era el Dios de Abraham, el Dios que Abraham entendió. Y luego fue el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios que Isaac entendió. Y luego el Dios de Jacob, el Dios que Jacob entendió, el Dios que Moisés entendió, hasta que llegó el día en que fue revelado el Dios que Jesús había revelado, el Dios que Jesús había visto, el Dios que Jesús venía a enseñarnos. Yo creo que tú y yo también podemos contar esta misma historia. En 36 años ha cambiado mi percepción acerca de Dios, no tienes idea. No tienes idea cuántas veces me he arrepentido en la vida. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar, ¿eh? Es lo contrario a religión. La religión se aferra a conceptos y cada vez estoy más aferrado a lo mismo que he creído toda la vida. Y el arrepentimiento es evolución, crecimiento, cambio constante, avance. Eso es arrepentimiento, cambiar tu manera de pensar. Leo mi libro ahora y en la mayoría de las cosas sigo estando de acuerdo con mi yo del pasado. Pero hay cosas que digo, ay Gamaliel, ¿cómo te faltaba aquí, compa? Lo escribí hace 7 años y leo mi libro y digo, mijo, ¿tú crees que no les pasó eso a los escritores de la Biblia? La Biblia duró más de 1000 años de escritura. Imagínate en 1000 años, yo tengo 7 años que escribí un libro y ya cambié. Escucho mis predicaciones de hace algunos años y lloro, de vergüenza, pero lloro. Y yo mismo me digo a mí mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo te faltaba, mijo? Percepción. ¿Cómo te faltaba conocer más el corazón de Cristo? ¿Por qué dijiste eso? Pero le doy gracias a Dios. Prefiero avergonzarme del Gama del pasado. No avergonzarme, pues, pero decir, sí crecí, a estar igual. Prefiero eso. Prefiero leer mi libro y digo, ay Dios, prefiero eso. Y si a mí me pasó, te aseguro que le pasó a los héroes de la Biblia. Y mira, uno de los dilemas más grandes de la escritura en lo personal, y no solamente me pasa a mí, le pasa a muchos grandes escritores de la Biblia y estudiosos, es que es inconcebible la mezcla de los atributos de Dios en la misma persona. Es muy complicado, te lo voy a explicar rápidamente. Es muy complicado entender que Dios castiga el pecado de todos, porque Él es justo. Él es un juez justo, Él castiga el pecado, así dice la Biblia, lo siento, sí dice la Biblia eso. ¿Sí? Dios es un juez y un juez dicta una sentencia para castigar a alguien que hizo algo malo, como cualquier juez que tú y yo conocemos. Y Él es un juez justo, no lo puedes sobornar, no lo puedes manipular. Ese es un atributo de Dios, justicia. Y al mismo tiempo que Dios es el que castiga todo el pecado, al mismo tiempo Dios es quien perdona todo el pecado. No pueden coexistir las dos características en una sola persona. Si viene alguien culpable delante de un juez que es justo y ese juez lo perdona, ese juez es injusto, no es justo. Porque no hay justicia en perdonar a alguien que es culpable. La única vez, escucha esto, en el Antiguo Testamento solo podemos observar una faceta de Dios: su justicia, su rectitud, su santidad, su perfección. Sí es Dios eso, pero no es su faceta completa. Porque Dios es todo eso, es fuego consumidor. Pero la Biblia también dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Es cierto, Él es justo, pero es perdonador. Y esa mezcla de atributos a mí me sigue impactando
demasiado. ¿Cómo puede ser Dios vengador y amoroso al mismo tiempo? La única vez que tú y yo podemos ver todos los atributos de Dios en un solo momento fue en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, en lugar de Dios castigar a la humanidad por sus pecados y las atrocidades que hemos hecho y seguimos haciendo, decidió Él mismo, Dios, hacerse hombre en Cristo Jesús, cargar el pecado de todos nosotros, siendo Él perfecto y sin mancha y sin pecado. Él estaba haciendo su propia justicia. No puedes perdonar a alguien nada más porque lo amas. Tienes que perdonar a alguien porque es justo perdonarlo. Dios no podía perdonar a la humanidad solo porque los amaba. Había una deuda completa. Había una deuda extensa sobre los seres humanos. Alguien tenía que morir. La ley inicial del Génesis es: la paga del pecado es muerte. Si alguien peca, muere eternamente. El que tuvo que morir fue Él mismo. El que tuvo que cargar nuestros errores fue Él mismo. Y ahora, después de que Él paga el precio de la justicia, ahora Él puede perdonarnos libremente y al mismo tiempo ser justo y perdonador. Al mismo tiempo, porque piensa en esto: ¿cuántas veces pecaron Adán y Eva para ser desechados? ¿Cuántas veces? Una vez. Una sola vez fallaron Adán y Eva y fueron desechados. Una sola vez. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros? ¿Una sola vez? Dice la Biblia que son incontables, que desde la planta del pie hasta la mollera estamos llenos de pecado. Lo quieras ver o no, porque hay gente que dice: ay, qué feo que hables del pecado, pastor, porque estás diciendo que hay algo mal en mí. Sí hay algo mal en ti, sí hay. Sí hay algo mal en ti, totalmente hay algo mal en ti, y en mí también, sí lo hay. Pero hay una tercera fase de la relación. Es la más hermosa de todas. Es la fase de la gracia. Y aquí la relación es única y exclusivamente a través de Jesús. Y mira, la gracia lo primero que hace es desviar la confianza de ti mismo y enfocarte en Cristo Jesús. Mira, hoy no quiero aplastarte con esto, ¿ok? No quiero hacerte sentir mal ni nada de eso, pero sí quiero recordarte o recordarnos que somos pecadores, que fallamos, que somos débiles. Mira, te lo voy a decir así: en la misma lista del fornicario, del adúltero, está el mentiroso. En la misma lista donde está el borracho, está el envidioso. En la misma lista donde está el idólatra, está el iracundo. En la misma lista donde está el asesino, está el que rechaza a sus hermanos. Y Jesús dijo que el adulterio físico es igual que el adulterio mental. No quiero aplastarte, pero esa es la realidad. En la misma lista, y vemos pecados exagerados, y lo único que hacemos es condenarnos a nosotros mismos. Porque la ley, familia, tiene un solo propósito: es quitar la confianza sobre ti mismo. Para eso nos fue dada la ley, para entender que no podemos solos, para entender que estamos perdidos si queremos hacerlo con nuestras fuerzas y a nuestra propia manera. Y mira, todo lo que quite la confianza en nosotros mismos duele mucho, pero es hermoso. Es hermoso. Mira, en el mundo solamente hay dos tipos de religiones, y lo vamos a decir así. Solamente hay dos tipos. Ya sé que hay miles de nombres y de formas y de estilos y de profetas y todo, pero solamente hay dos tipos de religiones. La primera de ellas es la religión de las obras, donde todo se trata de lo que yo hago, ¿sí? De lo que yo hago para ganar la salvación, de lo que yo hago para estar cerca de Dios. Si hago una manda, si hago una ofrenda, si voy a un lugar santo, si me cuelgo algo, si voy y confieso, si hay mil formas. Si me visto de determinada manera, si hablo de determinada forma, el camino de las obras. Chicos, todas las religiones son de obras. Todas las religiones enfocan su atención en lo que el ser humano debe hacer. Y alguien me preguntó una vez: ¿y por qué crees que el cristianismo es el bueno? Si todos hablan de la paz y del amor entre los hermanos, ¿por qué el cristianismo se distingue de todos los demás?
porque es el único camino donde no se te pide absolutamente nada para ser amado, perdonado, recibido, restaurado, acercado, levantado, glorificado. No se te pide nada. Por eso creo en Jesús. Por eso creo que la relación con Cristo es la única que es totalmente completa y suficiente. Porque mira, Cristo más algo, ya le quitamos el valor a Jesús. Cristo más mis ofrendas, no funciona así. Cristo más mis oraciones, Cristo más todos los domingos que vengo a la iglesia, Cristo más mi estilo de vida, Cristo más mi conducta, no sirve eso. Si tú le quieres sumar cualquier cosa a Cristo, estás diciendo que Cristo es insuficiente. Solo Cristo es suficiente. Mira, Cristo es la ley cumplida, el sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto, el tabernáculo completo y la ofrenda única y exclusiva para la salvación. Todo lo que antes vimos, la comunión, la ofrenda, el tabernáculo, el sacerdote, todo eso es Jesús. Jesús es todo eso, pagado, cumplido y totalmente suficiente. Romanos 3, del 24 al 26 dice, somos justificados. ¿Cómo? Por favor, lee esa palabra conmigo, por favor. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esperó demasiado tiempo Dios. Y dice, con la mira en el futuro para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Es la única forma de ser salvo, familia. Es gratuito. Nos han condicionado desde hace 6,000 años. Nos condicionaron para creer que se tiene que pagar algo. Nos condicionaron para creer que depende de mí, de mi conducta, de lo que yo hago, de lo que no hago. Depende de mí la salvación. Por eso es horrible vivir una religión, porque nadie puede. Y luego empezamos a medirnos, a ver quién la merece más que otros, a ver quién es más grande que otros, a ver quién está más cerca que otros, demeritando a Cristo. ¿Sabes que esa es la gente que está caída de la gracia? No los que pecan. La gente que está caída de la gracia es la que dice, la gracia no es suficiente. Es aquella gente que dice, que cree que está en sus fuerzas y no en lo que Cristo hizo. Por eso, familia, por eso hoy puedo proclamar esto. Cuando el apóstol Pablo dice, nada te puede separar del amor de Dios. Y el enemigo viene rápido, tristemente, mentirosamente, y nos dice, ¿cómo no? ¿Dónde andabas anoche? Te lo estoy diciendo a ti, no estoy diciendo metafórico. ¿Dónde andabas anoche? ¿Qué hiciste anoche? Y entonces crees la mentira y dices, sí es cierto, estoy separado, estoy lejos. Te tengo una buena noticia. El cielo y la tierra volvieron a estar unidos el día que Cristo resucitó, murió y resucitó. Y van a estar unidos para siempre. Escucha esto. Porque esta relación la sostiene Cristo Jesús. Tú no. Él está tomado del cielo, tomado de su trono, con un brazo y con su diestra, con su otro brazo, tomando a toda la humanidad. Nadie puede romper esa unidad. Tu pecado no es tan grande como la gracia. Tus fallas no son tan grandes como el amor de Dios. Esta relación no se puede romper. No puedes romper la relación. Te lo voy a volver a decir. No puedes romper la relación porque no depende de ti. Depende de Él. Por eso estamos seguros, convencidos. Nada me puede separar del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura.
Soy licenciado con doctorados, con casa, con familia, con herencia, con abolengo, con 2 ciudadanías y lo tengo. Sí dijo así, pero más o menos. Y lo tengo por basura porque conozco a Cristo. Lo he dejado todo a fin de conocerlo más. Porque ¿sabes qué, familia? Cristo no es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que tenemos realmente. No es solo... Cristo es lo único que tenemos. Cristo es lo único que tenemos. Salvación, entonces, la podemos definir de la siguiente manera, porque es la historia de todos. Estaba perdido y fui encontrado. Estaba muerto y fui resucitado. Estaba solo y fui adoptado. Era rechazado y ahora soy amado. No tenía esperanza y ahora tengo vida eterna. Estaba separado de Dios, pero ahora tengo un lugar en su mesa para siempre. Y aquí viene la mejor parte. No hiciste nada. Todo lo hizo Cristo Jesús. Todo lo hizo, la banda puede pasar, todo lo hizo Cristo Jesús. Todo lo hizo Cristo Jesús. Alguien me preguntaba alguna vez, pero ¿cómo el sacrificio de un solo hombre, pudo pagar el precio por los pecados de miles de millones de personas? ¿Cómo? Y así la pregunta fue con cierto sarcasmo y cierto hasta odio. ¿Cómo la muerte de un solo hombre pudo pagar el precio por todos? Y yo creo que fue Dios el Espíritu Santo me llenó de su poder en ese momento, porque le dije, mira, yo sé por qué estás haciendo esa pregunta y yo sé cuál es tu intención acá en hacer esa pregunta, pero te la voy a contestar, le dije. Si pones en una balanza, de un lado pones a Jesús y en el otro lado de la balanza pones a todos los seres humanos que han vivido en todas las generaciones, pones a cada mar, a cada río, a cada planeta, todos los minerales, todo el oro, toda la plata, todas las estrellas, todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pones a toda la creación de este lado y pones a Jesús de este lado. Jesús vale más. Jesús vale más. Y quiero complementar eso porque tal vez yo lo habías escuchado de mí. Fue la muerte de Él, pero porque era el más valioso de la creación. Pero al mismo tiempo, Jesús vivió la vida que nosotros no pudiéramos vivir. Y escucha esto, Jesús sufrió la muerte que ninguno en la historia humana hubiera podido soportar. No hubo otro tan fuerte, tan lleno de amor, tan lleno de carácter, porque se necesitó mucho carácter para ir a la cruz y sin quejarse. Con una sola orden los ángeles hubieran podido ir a rescatarlo. Con una sola instrucción él hubiera sido libre de ese momento, de esa aflicción. Pero Cristo se había preparado por la eternidad para ese momento. Cuando la Biblia dice que el Cordero fue inmolado en la eternidad, es que Cristo fue perfeccionado para ese momento. Jesús era experto en dolor para poder ir a la cruz, porque en cada paso Él decía, ese es por amor a la humanidad entera. Es por amor a cada uno de ellos. Es que no hay otra forma. Es que si no muero por ellos los voy a perder para siempre. Y lo hizo así. Y obviamente tú conoces la resolución de este mensaje. Te lo decía el domingo pasado. Nuestro mensaje es muy hermoso, pero no tendría valor si hoy no pudiéramos decir, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Alguien tenía que morir, ya alguien murió. Pero qué triste hubiera sido que Jesús se hubiera quedado ahí. No, como lo prometió.
al tercer día. Una piedra que tenían que mover con más de 20 soldados fue removida por un terremoto y alguien salió de ahí glorificado, ¿ok? Glorificado. Y escucha esto, es algo que me encanta porque la Biblia dice que Cristo después de eso fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y te lo voy a explicar así. Antes de morir en la cruz, Dios seguía siendo el rey del universo, ¿ok? Pero siento que no se sentaba en el trono todavía porque aún no era un rey legítimo por el camino legítimo para ser rey. Él era el rey. Él había creado todo, pero él tenía que demostrar que él podía ser el rey, que él era el rey verdaderamente. Y entonces cuando Cristo Jesús muere en la cruz, proféticamente el Salmo 47 dice que Dios sube a su trono. Y tú dices, ¿cómo que Dios sube a su trono? Sí, porque Dios fue coronado rey hasta que murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y dijo legítimamente: yo soy el rey del universo. No por imposición, no por orden, no por eso, sino por amor, sino porque pagué el precio por mi creación. Y falta una sola escena, y te la quiero leer. Después de todo lo que ha pasado, porque el tema de Jesús es muy extenso, quiero leerte un último verso. 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Cristo está a punto de regresar por su iglesia y establecer su reino de una vez y para siempre. Y para siempre. Ponte de pie, iglesia, y cantamos juntos.